Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Estamos una vez más en otra edición de la Webtertulia, aquí donde cotorreamos entre compas a distancia, porque pues todavía estamos en estas onditas de pandemia. Parece que no le vemos fin, pero bueno, aquí estamos con Jonathan Bretón, Alan Cisneros, y el Hola. día de hoy tenemos la fortuna de contar con la presencia a distancia de un colega egresado de Estudios Políticos y Gobierno. Él tiene una maestría en, ¿qué, Andrés? Gobierno y políticas públicas, tiene Así algo de es. experiencia en la función pública y bueno, más que nada es camarada y nos tocó compartir pasillos ahí en la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Empezamos con Bretón. ¿Cómo estás, Bretón? Platícame algo desde Puebla. Muy bien, gracias. Estoy acá desde Puebla. Un gusto estar con ustedes. Un gusto, Andrés, en poder charlar y debatir contigo el día de hoy. Se vienen temas interesantes. ¿Y ustedes qué tal? ¿Cómo están por allá todos? Alan Bien, Cisneros, ¿qué tal? gracias, bien, con temas interesantes. Creo que hay uno que como politólogos y sobre todo que nos inculcan una cultura de democracia desde los pasillos de la Universidad de Guadalajara en estudios políticos, pues el tema natural es el del INE, ¿no? Salvo su mejor opinión. ¿Tú qué opinas, Andrés? Así es, primero dar las gracias por incluirme en esta sesión. Definitivamente yo creo que un tema de suma importancia son los árbitros quienes van a fungir como referees en el próximo proceso electoral, porque va a ser la elección más grande en toda la historia de México. Yes. Sí, bueno, pues a lo que nos referimos que abrió Punta Matthew y reafirmó Andrés, es que el día de hoy, 22, hubo la elección o se designaron los 4 consejeros del Instituto Nacional Electoral. Este es el instituto encargado de, pues, de organizar y celebrar los comicios electorales, así como difundir un poco la cultura democrática. Para ponerlos en contexto, el antecedente inmediato es el IFE, lo que conocemos como el Instituto Federal Electoral, que vino después de la época del partido hegemónico, que las elecciones eran organizadas por la Secretaría de Gobierno, por la Comisión Electoral. Entonces, después del 88 ahí hubo algo medio extraño, que no voy a hablar porque luego no me vaya a salir ahí un amigo que todavía extraña el régimen y pues no quiero problemas, pero a partir de ahí se empezó a fortalecer este proceso de democratización en el país y se abrió este instituto que de manera autónoma se encargaba de ser, así como bien lo dice Andrés, el referee de los procesos electorales. ¿Cómo vieron la designación o cómo vieron todo el proceso, muchachos? ¿Por dónde le empezamos, Oscar? Donde Adelante, tú Andrés, quieras, yo creo que Bretón. nuestro invitado. Adelante, Andrés. Bueno, pues yo creo que el proceso inició como siempre con muy buenas intenciones y terminó siendo lo mismo de toda la vida. Se conformó una comisión que iba a ser la comisión técnica para la evaluación de la elección de estos consejeros. Con buenas intenciones, repito, conformada por unos integrantes que eligió la Cámara de Diputados, otros la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otros el INAI. Pero, como siempre, hay una piedrita que luego sale en los frijoles, pues resulta ahí que sale un personaje llamado John Ackerman. John Ackerman vinculado con Morena. Entonces eso ya nos genera ciertas suspicacias de si fue realmente ciudadano o si hubo ahí un tinte político. Bueno, Sí, John claro. Ackerman, quisiera comentar, ha sido yo creo que el personaje más polémico de todo este proceso. John Ackerman, quien curiosamente, y les voy a confesar algo, antes del 2018, yo de repente leía a John Ackerman y me parecía un escritor, un pensador crítico, un pensador dentro de lo cual se le podían sacar algunos pensamientos, teorías interesantes. Posterior al 2018, yo le identifiqué cero objetividad, una sistemática cargada de opiniones a favor del régimen de la llamada cuarta transformación, de Morena, de Andrés Manuel López Obrador. Creo que el periodismo crítico, creo que el periodismo incluso objetivo se quedó abajo, y John Ackerman incluso también ha sido conocido que tiene una relación sentimental con Irma Heréndira Sandoval, que es la encargada de la función pública. Entonces, eso también pone en entredicho, incluso hasta conflicto de interés, ¿no? Es decir, o al menos pone en cuestionamiento que él estuviera en ese comité para la designación de nuevos consejeros, ¿no?
John Ackerman, que además utiliza una militancia activa, John Ackerman, que además critica a aquellos que osen a hacer algún señalamiento incluso constructivo contra Andrés Manuel López Obrador. Lo vimos, por ejemplo, que llamó traidor a Ricardo Monreal, inclusive, imagínense, es decir, es un personaje que de hace año y medio, de hace año y medio para acá, creo que tiene muy clara su ideología política, su militancia y su respaldo hacia un partido político en concreto. Eso pone en entredicho, por supuesto, la imparcialidad de este proceso, y por supuesto que es el más criticado visiblemente. No es lo único. Creo que hay muchos elementos que nosotros pudiéramos ir definiendo y pudiéramos ir dialogando, pero digamos, este fue el personaje más polémico de todo este proceso. Inició mal el proceso con eso. Sí. A ver, Bretón, sálvanos. A ver, Bretón, dinos algo bueno. De Ackerman, pues no está muy fácil, ¿verdad? Digo, creo que es el académico más controvertido que tiene el país. ¿Su programa, cómo se llama? Tiene un programa como bien tendenciero, ¿no? No lo recuerdo realmente, pero bueno, podríamos una tertulia completa de él, ¿no? Podríamos invitarlo. Totalmente. Debatir sobre él, oye, mejor a su mamá. Su mamá es una académica de renombre. La he leído y está chida, ¿eh? Sí, tengo entendido que tiene muy buenas credenciales académicas, escribe bastante bien. Sí, pero bueno, a ver, Bretón, dejando a un lado el tema de Ackerman, que además también hay como una aclaración, la cuestión sentimental de la que hablabas, Matthew, es que Irma Eréndira es nada más y nada menos que su esposa, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, también digo, podemos seguir con la lista de cosas. Se vio implicado ahí en el escándalo que subió Loret, ¿no? De las propiedades. Pero bueno, ya agarrando un poco de vuelo con el tema de lo del INE, pues el IFE originalmente era la institución que organizaba las elecciones, ¿no? Y era una de las instituciones más importantes en términos de lo que genera representación en cuanto al ciudadano. Digo, no quiero decir que es la institución más importante del país, ni la más querida, porque luego también cuando fue la reforma energética nos dimos cuenta que, por ejemplo, Pemex era una institución demasiado querida por los ciudadanos. Pero en cambio, el IFE originalmente era una institución que, bueno, yo creo que genera un vínculo muy cercano a los ciudadanos desde expedir la credencial para votar. El asunto es que ese mismo IFE, y quiero hacer un poquito para atrás, ¿no? Para después de hilar toda esta discusión, el mismo IFE tenía un proceso muy particular de elección de sus consejeros. Digo, hubo un tiempo en el que los consejeros del IFE eran no solo legitimados, sino demasiado respetados por su trayectoria académica. Después, conforme fueron ocurriendo más reformas electorales, le daban más poder al IFE, pero además modificaban un poco el esquema. Y me parece que lo que vale destacar es que hubo un momento en el que el IFE, en sus últimos momentos antes de extinguirse y convertirse en el INE, que es el Instituto Nacional Electoral, hubo un momento en el que estaba operando con 4 consejeros, si no mal lo recuerdo, ¿no? Eran muy pocos consejeros. Uno de ellos era Lorenzo Córdoba, María Marván era la presidenta consejera, y bueno, eso generó una cierta rispidez porque pues eran muy pocos consejeros, y todo gracias a que los consejeros los elegía el presidente, bueno, no los elegía el presidente, los proponía el presidente y se discutían en la Cámara de Diputados. Entonces, se tuvo que reformar el proceso a modo tal de que ya no es el presidente el que propone a los nuevos consejeros, sino que es el Comité Técnico Evaluador, del que ahorita comentabas tú, Andrés. Es la segunda ocasión que el Comité Técnico Evaluador designa o saca a sus candidatos como consejeros. La primera, si no mal lo recuerdo, fue en el 2017, cuando se hizo un cambio de 3 consejeros, y los consejeros ya no los cambian completamente, sino que van siendo de manera escalonada. Entonces ahora tocaba el turno a 4 consejeros nuevos que había que renovar. Y pues bueno, el proceso entró en una serie, como, ¿cómo decirlo?, como de controversia, ¿no? Desde la rispidez que tiene por la posibilidad de que Morena, siendo un partido que tiene una mayoría muy amplia en la Cámara de Diputados, también se ve reflejada en la Cámara de Senado, que ellos han intentado pues hacer valer su mayoría en ese consejo del INE, ¿no? Y que con eso garantizar las elecciones, y eso podría desembocar pues un conflicto mayor, ¿no? Porque estamos ya a meses de iniciar el proceso electoral
del 2021, que es una elección que precisamente Morena está teniéndola en la mirada, ¿no? En ese sentido, no sé ustedes cómo la ven, pues que... Sí, 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 sí. No, de hecho, sobre todo en el contexto como se está dando, ¿no? Hemos visto que ha habido declaraciones incluso del mismo presidente y de hecho se ve ahí como si hubiera una animadversión precisamente con el personaje que nombrabas, que funge como el presidente del consejo con Lorenzo Córdoba y que se han dado con todo, ¿no? Varios actores de la 4T le han tirado directo. Digo, iba a nombrar a Noroña, pero pues ya sabemos que Noroña está siempre haciendo escándalo, ¿no? Entonces, sobre ese contexto se ponía en duda incluso ahí la legitimidad del instituto y por otro lado también que fuera a ser muy tendencioso el proceso. Bueno, lo que vimos hoy es que se eligieron ya 4 consejeros, fue una votación unánime y bueno, algunos consejeros por sus perfiles sí están vinculados en una parte a la 4T, hay otros que no tanto, pero estaría interesante hablar de ese proceso. ¿Qué me dices, Andrés, de los electos, de la elección? ¿Qué me cuentas? Sí, mira, yo creo que sí está de pensarse quiénes son los que van a formar parte de este árbitro que va a regular las elecciones, la más importante en la historia de México. Son 4 personas, como bien lo decían, se logró una paridad, son 2 mujeres y 2 hombres, de los cuales haciendo una revisión a los perfiles de cada uno, híjole, 2 personas, a mi parecer, pudieran tener ese bono de confianza porque ya han trabajado o fueron parte, ya sea de un OPLE, un organismo electoral local, que es el caso de Martín Faz, y la otra es Carla Humphrey. Ella, aunque si bien ya ha sido consejera electoral en la Ciudad de México y también ha sido asesora del IFE, del entonces IFE, tiene algo ahí que a mí no me termina de convencer porque trabajaba hasta hace unos días en la Unidad de Inteligencia Financiera y se le relaciona muy cercana a Santiago Nieto. Entonces ahí ya su experiencia que pudiera tener ya me hace dudar si en realidad va a ser una persona imparcial o va a ser afín a los intereses del partido que está ahorita en el poder. De las otras 2 personas, como son Norma, híjole, ella fue asesora de un senador del PRD, actualmente De gobernador en Morena. Chiapas. Exactamente, y actualmente de Rutilio. Morena. Sí, Rutilio Exactamente. Escandón. Exactamente. Y lo que me hace pensar si tiene ella la experiencia o no, no es en el ámbito académico, porque si bien ella estudió periodismo, ella ha sido observadora o ha sido asesora electoral en muchísimos países, menos en México. Entonces a mí también me brinca si tiene la experiencia local, el poderse empapar de los asuntos de lo que está aconteciendo día con día para poder ser parte de este referee. Y por último, un exdiputado federal de Campeche, experreísta, que se le vincula con el propio presidente, con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, híjole, tenemos 2 con experiencia, 2 sin experiencia, y este último de Campeche, cero experiencia en el ámbito electoral, 0. Pero bueno, terminan siendo cuotas. Eso mismo que dices, el tema de las cuotas, que ha sido una de las críticas más recurrentes respecto a la designación de consejeros electorales. Vale la pena mencionar, pues, el consejo del Instituto Electoral es el máximo órgano deliberador de las decisiones del Instituto Electoral, ¿no? Y no es menor lo que se acaba de aprobar. A esta Norma Irene de la Cruz, a Carla Astrid Humphrey, a Martín Fernando Paz, a Kip Espadas, los que ya acabas de mencionar, tienen sobre de sí una responsabilidad grandísima y es el Instituto Nacional Electoral o el Instituto Electoral en México siempre ha sido, ha costado mucho que trabaje con imparcialidad. A lo largo de la historia de México, porque ha sido una democracia o un tránsito a la democracia bastante accidentada, que afortunadamente, y a diferencia de otros países de América Latina, no se llegó a la democracia a través de una rebelión violenta o un golpe de Estado o alguna situación de esas características, fue a través de un tránsito, digamos, pacífico, de apertura gradual del sistema político, y lo recordaba bien
Óscar Gómez el tema de lo de 1988, ¿no? Cuando la Secretaría de Gobernación organizaba las elecciones con esta Comisión Federal Comisión Federal de Elecciones. Lo recordé porque Manuel Bartlett era el que formaba parte del gabinete también. Entonces, y ahora ya dirige y por el bajón de luz, amigo, porque se les fue la luz. Tiene muchas conexiones. Se está preparando para lo que viene. Sí, ya. Pieza clave. Pero no, ¿qué decías? Que le haya eso de los apagones, ya tiene experiencia ahí en el tema de cómo desde entonces esa Comisión Federal de Elecciones se transforma en el Instituto Federal Electoral, que tiene avances significativos, ¿no? Con una primera generación de consejeros sumamente brillantes, con adecuaciones, por ejemplo, con lo de la credencial de elector, con la imagen de la foto de la persona, para evitar duplicidad de credenciales, etcétera, ¿no? Creo que ha sido un tránsito gradual, y el Instituto Electoral siempre ha sido un protagonista, un garante, ha apoyado a esta transición compleja de la democracia que se mencionaba, del partido hegemónico, posteriormente de la alternancia. Luego vimos también cómo la pluralidad de los partidos políticos en la década del 2000 al 2010 hizo precisamente lo que mencionabas, Andrés, lo de las cuotas, ¿no? Los partidos políticos, de acuerdo a su representación en el Congreso, votaban a fines que les iban a salvaguardar sus intereses políticos partidistas en las sesiones del mismo Consejo. Entonces, veíamos una pugna interna, o sea, los partidos políticos estaban dentro del Instituto Electoral, y eso es evidentemente no sano de la democracia. Hoy vimos, a través de este proceso, que teníamos una oportunidad histórica, o al menos este gobierno de la Cuarta Transformación, así llamada, tenía la oportunidad histórica de desmarcarse de este tipo de prácticas, de cuotas, de cuates, de allegados a los poderosos para que me representen en las sesiones del Consejo. Creo que se perdió una gran oportunidad. Creo también que hay algo positivo, ¿no? Y es que nosotros estemos hablando de eso, que en los medios de comunicación se esté visibilizando, que las redes sociales son inclementes, que incluso Porfirio Muñoz Ledo tenga un posicionamiento sumamente fuerte y en contra de este tipo de procesos, siendo que Porfirio Muñoz Ledo es toda una institución y es por supuesto que apoyador de la Cuarta Transformación. Vaya, creo que es lamentable, en mi humilde punto de vista, cómo acabó desarrollándose este proceso. Lo bueno es que actualmente tenemos muchos ojos en todas partes para poder decir y para poder evidenciar cuando existan cosas ajenas a la legalidad democrática en los siguientes procesos electorales, en concreto en este del 2021, y en el que dices, también concuerdo, el más importante de toda la historia, que va a ser en el del 2024. A ver, Bretón. Yo digo, realmente, a decir verdad, no conozco a profundidad cada uno de los perfiles de los 4 consejeros, las 2 consejeras y 2 consejeros que fueron electos el día de hoy. Sí, bueno, revisé, ¿no? Ahí su currículum, ¿no? De lo que han hecho. No sé si se pueda vincular directamente al gobierno de López Obrador. Yo podría dar ahí el beneficio de la duda, sobre todo porque estoy viendo ahí en cuanto a las reacciones, hay muchas felicitaciones, sobre todo por ejemplo, de Lorenzo Córdoba, ¿no? Que ya felicitó, de Ciro Murayama, que es un consejero que ha sido muy adverso también frente al grupo que está en el poder. Y bueno, es importante destacar que además fue electo por unanimidad. Bueno, unanimidad es un decir, ¿no? Fueron 399 votos, si no mal lo recuerdo, en una sesión donde solamente hubo entre 5 ausentes, 5 abstenciones, 5 contra, por ahí. La cosa. Entonces, lo que se vio fue un trabajo muy meticuloso, por decirlo así, de la Junta de Coordinación Política, que fueron los encargados de operar los votos. Realmente, quienes estaban en contra de esta decisión fueron diputados de PT y algunos diputados de Morena. O sea, ellos fueron los que estaban en contra de estos nombres, no todos, sino algunos. A partir de ahí llegó el conflicto, ¿no? Donde incluso hasta Porfirio Muñoz Ledo levantó la voz en contra de ellos. También hubo muchas voces de la Cuarta Transformación, como Cloutier, por ejemplo, ¿no? Esta Tatiana Cloutier también estuvo a favor de ellos. O sea, hubo las mejores voces. Y bueno, creo que al final de cuentas se logró un consenso y creo que eso,
bueno, por lo menos yo ahorita me quedo un poco con la impresión con la que me quedé hace unos meses, un año y medio, no recuerdo con exactitud cuándo fue, cuando por unanimidad se aprobó la Guardia Nacional, ¿no? Que fue un proceso sumamente cuestionado, donde hubo muchas voces en contra de lo que estaba pasando, del tema de no militarizar la seguridad del país, pero al final el acuerdo y la aprobación llegó por el apoyo de todas las bancadas, ¿no? Y creo que, por lo menos en términos legislativos, me parece algo que aplaudir el hecho de que pueda haber consensos, de que pueda haber negociaciones, más allá del tema de, por ejemplo, un Ackerman que formaba parte del Comité Técnico Evaluador, o como se llame, y que tenía pues ahí a sus personajes. También él mismo estaba cuestionando la presencia porque antes de elegir estos 4, la lista de aspirantes se restó hasta llegar a 20, ¿no? Y de estos 20, había, por ejemplo, una que era prima de Ciro Murayama, consejero del INE. Entonces, también por ahí fue cuestionado. El caso de Javier Aparicio, que es personalmente un politólogo al cual yo he seguido desde hace mucho tiempo, un politólogo del CIDE que me parece muy interesante, pero también su nombre fue hasta controvertido porque él formó parte de la elección, o él fue un consejero que le tocó calificar la elección del Estado de México en el 2017. Entonces, bueno, ahí fue el estilo y afloje entre Morena y distintos grupos. Me parece que la mayoría que se alcanzó hoy es algo que se debe aplaudir, porque de no haberse alcanzado, el proceso hubiera tomado otro giro distinto, ¿no? Desde un sorteo hasta la insaculación en la Suprema Corte de Justicia o en el Tribunal Electoral, no recuerdo cuál de los dos órganos, está establecido en el proceso del INE. Entonces, creo que pues en ese sentido, pues se puede decir que pese a toda la rispidez y pese a toda la controversia, creo que se puede hablar de que se obtuvieron 4 consejeros y ya por lo menos hay algo que... Ahora, nada más brevemente me gustaría comentar, perdón, que también habría que diferenciar 2 cosas, ¿no? Uno, que yo creo que el proceso legislativo fue más aseado que lo del comité evaluador, que ese sí tuvo muchas inconsistencias y son 2 procesos, entonces hay que diferenciarlos. Y otra cosa también diría, bueno, pues obviamente el Lorenzo Córdoba no iba a sacar un posicionamiento, es increíble que así fuese, sacar un posicionamiento de, hubo muchas inconsistencias, por supuesto que lo que se esperaba era que dijera lo que dijo, ¿no? Que felicita y que enhorabuena por el proceso. Tampoco puede decir otra cosa, ¿no? Pero estamos hablando de, por ejemplo, miembros de la Junta de Coordinación Política, incluso habiendo con Atiu Bravo, ¿no? Que es de proceso. Yo creo... de evaluador, sí. Sí, yo creo, Breton, que diste en la palabra correcta, operar, la operación que tuvo el presidente de la JUCOPO, de la Junta de Coordinación Política, que se llama Mario Delgado, fue clave para que pudieran salir estas 4 personas. ¿Por qué digo que la operación? Porque para empezar, no existe una oposición real en ninguna de las 2 cámaras, y en este caso en la Cámara de Diputados, que pudiera levantar la mano y decir, estamos en contra. No le existe. Y no le existe porque hay temor. Temor en todos, ¿eh? Temor hasta en los propios consejeros actuales del Instituto Nacional Electoral. Temor en el propio presidente del organismo, que es Lorenzo Córdoba, porque, híjole, ya les han acortado el recurso público tantas veces y los han señalado tantas veces que ahorita la persecución son contra los organismos autónomos. Entonces, yo creo que ahí él no pudiera manifestarse, como lo dijo Matthew, de alguna manera negativa, porque entonces ya se vería la imparcialidad y eso no lo puede hacer un presidente de un organismo como tal. Entonces, yo creo que el proceso estuvo muy viciado. Yo creo que desde origen están muy mal puestas las reglas del juego, que en este caso es quiénes son los que van a elegir a los árbitros. Los que los van a elegir son los propios jugadores que se llaman los diputados que pertenecen a partidos políticos, que ellos a su vez van con su presidente y piden la venia o la línea, la que hay que seguir para ver a quiénes vamos a elegir. Termina siendo una repartición de cuotas que no debería de ser así. No debería ser el árbitro no debería ser juez y parte. Eso es lo malo. Esperemos que ya cuando lleguen ellos y tomen posesión de su cargo, sean totalmente ajenos a un partido y que no se dejen influenciar sobre las decisiones que perjudiquen o que beneficien a unos, sino que lo hagan en favor de México. Nada más con eso.
Sí, claro, al respecto cabría resaltar nada más como aclaración a la banda que nos ve, y digo, todos conocemos a Hurtado y yo creo que todos lo recordamos por eso cuando nos explicaba el sistema político que se componía de 4 subsistemas distintos, ¿no? Por un lado teníamos el de gobierno, por otro lado el de partidos, por otro lado el electoral y por otro lado el cultural. Entonces, sí es cierto, cuando el de partidos pues modifica todo lo que hay, puede ser un poco tendenciero, ¿no? La idea es de que sí haya un organismo autónomo que se encargue de los procesos electorales. Por otra parte, también como nota aclaratoria, el Congreso de la Unión se compone de senadores, diputados, ya lo habíamos platicado, la Cámara de Diputados a nivel federal tiene 500 diputados. Cuando decimos que es una gran mayoría es porque de esos 500, 399 votaron a favor. Quiere decir que pues, por eso lo llevaron aplanadora, diría yo. Y curiosamente, como lo decía Bretón, los 5 en contra fueron de Morena. Sí, Los otra 5 Morena. fueron... Pero Pero bueno, son esa ala radical que son, volvemos al tema de Ackerman, pero son de esa ala también donde está Dolores Padierna, que ella inclusive pedía que se repusiera el proceso. ¿Por qué? Porque no eran afines a ese grupo político. Pero bueno, ahí vuelvo a resaltar la palabra clave, operación. Operación del coordinador y presidente ahora de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado, para no dejarse secuestrar por este grupo y tratar de ser lo más imparcial, aunque al final los que fueron electos pues vienen de una misma, pues un mismo color, ¿no? Pero sí, bueno. claro. Oigan, pues como saben, tenemos ahí el tiempo un poco recortado, pero no me quisiera ir sin antes llegar a un cierre o una conclusión por cada uno de ustedes al respecto del tema. Sé que esto nos da para quedarnos toda la noche platicando, ¿no? Y es algo por demás interesante y que tiene que ver con la democracia del Estado mexicano y al final de cuentas, pues es a lo que le pegamos nosotros y la razón de ser de lo que estamos haciendo. Conclusiones, ¿quién quiere empezar a concluir? Como quieran, bueno, si quieren empiezo yo por ser el invitado. Bueno, lo que yo podría decir es que como ciudadanos tenemos que estar muy al pendientes de lo que vaya a pasar, de lo que vayan a hacer estos nuevos consejeros y lo que vaya a hacer en sí el Instituto Nacional Electoral, porque como ya lo comentamos, la elección que está en juego el siguiente año, si bien es una elección intermedia, pero van a estar en juego 21.368 cargos de elección popular. Es decir, van a estar 15 gubernaturas, 1.924 alcaldías, 1.063 diputaciones locales, 431 juntas municipales y 500 diputados federales. 500 diputados federales que van a ser claves para ver si continúa el presidente Andrés Manuel López Obrador con sus proyectos y con lo que él está fraguando en su cabeza, o le van a decir, detente porque ya no puede seguir. Creo que hay que estar muy al pendientes de este árbitro que puede ser una persona de verdad observadora y evitar que se cometan actos, o ser parte de esto y seguir con lo mismo que nos ha marcado como la historia en México. De acuerdo. Si quieren, comento también mis conclusiones. Para empezar, suscribo y comparto las observaciones de Andrés. Creo que es muy importante que este instituto, además de la imparcialidad, también se le fortalezca en lo presupuestario. Vemos que ha sido muy afectado. Creo que también su autonomía pasa en parte por el fortalecimiento de sus procesos, de sus instituciones, incluso hasta de la propia cultura política que ellos pudieran el instituto desplegar en la ciudadanía, ¿no? El invitar a la participación ciudadana, etcétera. Y creo que también la democracia finalmente es un proceso que nunca acaba, mediante el cual día a día pues, nosotros como ciudadanos tenemos que vernos involucrados. El Instituto Electoral es fundamental en eso. Hay nuevos términos actualmente, ¿no? De la ciencia política que pudieran entrar en este mosaico de ideas que abordamos este día, como la gobernanza, la participación social, política, representación, en fin. Creo que mientras más ojos haya de la ciudadanía, de las organizaciones de la sociedad civil, de la academia, las universidades, incluso de los propios partidos políticos, de los actores en el INE, mejor democracia vamos a tener. Yo creo que el Instituto Nacional Electoral, su antecesor el IFE, han hecho bien las cosas. El tema de los consejeros es un prietito en el arroz, pero yo estoy seguro de que en el siguiente año vamos a tener elecciones democráticas, limpias y libres. No creo que haya fraude como en algunos casos están sugiriendo algunos actores. Yo creo que
hay que tenerle confianza al INE. Es la mejor manera para apostar una democracia sana que tanto le ha costado a México. Bueno, pues yo pienso que coincido con ustedes. El tema el INE es un instituto muy importante para este país y creo que más importante será que las nuevas generaciones de políticos y sobre todo las nuevas agrupaciones, partidos que lleguen a representar tengan en claro que no hay nada más sano que un INE que sea más institucional, más objetivo, más neutro, y que deje de ocurrir lo que había ocurrido, ha estado ocurriendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Que es la repartición de cuotas, ¿no? De que un consejero que se vincula con un partido político, mientras otros dos que se vinculan con otro y otros tres. Entonces, en la medida en la que podamos romper con eso, no creo, y coincido ahí sí con Andrés, en el sentido que la elección de hoy se vea reflejado un rompimiento del todo con esa mala costumbre que hemos tenido, pero me parece que creo que sí puede girar un poco hacia allá, ¿no? En un futuro. En ese sentido, creo que a pesar de que fue muy controvertida la elección, y a pesar de que hubo votos en contra de mismos miembros de Morena que estaban en contra de estos 4 consejeros, creo que hoy en día se puede apreciar que hubo una decisión que, pues al final de cuentas, pues tener 4 consejeros ya renovados frente a un proceso así de grande con estas dimensiones es muy importante el día de hoy tenerlos. También se advertía, porque bueno, pues como dice el dicho, ¿no? La burra no era arisca y nos tocó vivirlo cuando cómo llegó el presidente y agarró la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Por un lado, estaba el tema ahí bueno, lo que platicamos hace unos programas, ¿no? Con el tema de Chumel, ¿no? Cómo CONAPRED. El CONAPRED, ¿no? Cómo ha tenido el presidente la intención de poco a poco o eliminar o por la política de austeridad o lo que sea, reducir a los institutos o si no, pues tratarlos de cooptar, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que se puede rescatar al final de cuentas los 399 votos, que por cierto, que me parece que una lista de 90 y tantos diputados que no estuvieron presentes, pues también me parece que también da para otro tema, ¿no? Cuestionable. O sea, ¿cómo es posible que en un día tan importante como elección de consejeros hayan faltado cerca de 100 diputados? Pero bueno, da para otro tema completamente de otro nivel, ¿no? Pero hoy en día creo que nos tiene que quedar claro que el INE es un organismo que se tiene que respetar su autonomía y que todas las acciones que vayan encaminadas, y lo digo porque pues, yo estoy abiertamente a favor de una reforma electoral, pero no si esa reforma electoral no le mantiene o no le genera más autonomía al INE y más días para atacar en los procesos electorales. Entonces, muy bien, Bretón. Por favor. Oye, pues me voy a permitir citarte y como siempre dices, todo es perfectible y en este proceso de democratización en México, pues otra vez vemos que el punto clave es las instituciones, ¿no? Lo que decía Norberto Bobbio, el gobierno de las leyes, no de las personas. Entonces, vemos cómo hay esta lucha en lo que nos resistimos a que se vea otra vez el caudillaje y el gobierno del todopoderoso y ahora queremos que sea un gobierno de instituciones. Qué bueno que ponemos la mira sobre todo en los procesos de selección y que la ciudadanía está cada vez inmersa. Yo creo que ahí nos jugó a favor las redes sociales y pues esperemos que sea un proceso positivo y que salgamos beneficiados todos los mexicanos y que el proceso del 21, como decía Andrés, es demasiado importante. Le puede generar un gobierno dividido que le tumba los proyectos al presidente, ¿no? O le puede generar un gobierno unificado que le va a dar para refortalecer todos los proyectos que quiere hacer. Pero en fin, muchas gracias por sintonizarnos, agradecemos sus comentarios, los invitamos a que nos sigan. ¿Dónde, Bretón? Bueno, pueden seguirnos en Twitter, @edodeledo. Está también nuestra página de Facebook, desde donde se transmitirá esta webtulia, que es El Estado del Estado, y nuestro canal de YouTube, El Estado del Estado. ¿Y en dónde nos escuchan, Matthew? Bueno, también en El Estado en tus oídos, en Spotify, ¿en dónde más, Bertón? ¿Apple Podcast? En Apple Podcast y Google Podcast. Así es. Estimado Andrés, muchísimas gracias de nuevo. ¿Algo que nos quieras anunciar Gracias, Andrés. o alguna invitación a algo, no sé, unas cheves en la fuente, amigo? ¿Algo puedes agregar? Yo puesto para recordar esos viejos momentos. Muchas gracias por gracias por la acompañarnos. invitación y espero se repita en alguna ocasión. Claro. Muchísimas gracias, Andrés. Nos vemos. Hasta luego.